Bueno, sí, dentro de todo esto que les mandé, tenían que subir el tema del template como primer ejercicio. Creo que solamente Francisco lo subió. Nada, es relativamente fácil, no es complicado, pero bueno, háganlo porque es la base para empezar a trabajar en esta parte del año. Hoy vamos a hacer una lectura de la ficha de propiedades. Vamos a hablar un poquito de eso. Si alguno tiene alguna otra pregunta, algún otro tema que quiera hablar, lo charlamos. Y si no, arrancamos con eso, si les parece. Bueno, dale. Voy a abrir el apunte. No sé por qué nunca me deja abrirlo con el PDF, pero bueno, lo abro directamente de acá. Apago mi cámara y les comparto la pantalla. Bueno, ¿se ve el apunte? Bien, perfecto. Bueno, nosotros durante la primera parte del año hemos visto bastantes veces el tema de las propiedades de los objetos. Eh, las propiedades van a ir cambiando dependiendo de qué objeto estemos modificando, utilizando, alterando, ¿sí? Y como casi todo en este programa, tiene su propio apartado en la tabla de los menús, que es esta familia de herramientas que abajo dice propiedades, que tiene un primer botón que es igualar propiedades, que se utiliza de la misma manera que se utiliza en todo el entorno de Windows, que es el famoso pincelito de copiar propiedades. Y al lado tienen estas tres cualidades, que son las cualidades principales de los layers. Las propiedades no solamente son de los layers, pero acá el programa propone tener a disposición estas tres propiedades de los layers, que son el color de la capa, eh, el espesor y el tipo de línea. Esto, acuérdense que va desde acá, desde este lugar, se van a editar los elementos que en cuanto a su capa, su espesor de línea y su tipo de línea, pero individualmente, ¿sí? No lo va a hacer, no le va a cambiar el color a toda la capa, no le va a cambiar el color a todos los elementos de la capa, ni el espesor ni el tipo de línea. Es cuando se utiliza para hacer una modificación especial, puntual, específica sobre un elemento. Y yo recomiendo no hacerlo. Es preferible siempre, siempre, siempre ser ordenado, guardar el cambio que queremos hacer de una capa en el cuadro de capas y no individualmente, ¿sí? Porque eso significa que ese elemento que nosotros modificamos es diferente respecto a todos los elementos que estén en la misma capa. Por ejemplo, si la capa tiene el color blanco, la capa 0 tiene el color blanco, si a un elemento, a una línea, a una curva, lo que sea que esté dibujado en la capa 0, le cambiamos el color desde acá, solamente se lo vamos a estar cambiando a esa línea. No se lo vamos a estar cambiando a toda la capa. ¿Sí? Así que es importante recordar esto, tratar en el 99% de los casos de no utilizarlos. Hay algunas situaciones o algunas circunstancias en que
podemos hacerlo, pero es recomendable no hacerlo desde acá, no hacerlo individualmente, ¿sí? Eh, ¿Qué puede llegar a pasar? Que por ejemplo nosotros necesitemos que parte de una capa esté en otro color o que tenga otro espesor de línea, y en ese caso lo que recomiendo es que directamente hagan otra capa, ¿sí? Con otro color y con otro espesor de línea y listo. Para no tener que andar modificando individualmente capas. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando por ejemplo dibujamos líneas que están más adelante o más atrás en el sistema Mons, o sea, como dibujamos nosotros, que es de manera plana, ¿sí? Sin profundidad ni perspectiva. Para marcar lo que está más cerca se utiliza la línea más gruesa, y lo que está más atrás o más lejos se dibuja con línea fina. Entonces por ahí vamos a tener muros con una capa, con un espesor de línea grueso, y por ahí los muros que no están cortados, porque recuerden que cuando uno dibuja un plano está dibujando un corte más o menos a 1 metro de altura del piso, entonces los muros aparecerían teóricamente cortados, por eso son más gruesos. Pero si hay algún muro que no se corta, pero lo vemos, como va a ser el caso de la casa que vamos a ver más adelante que existe esta situación, vamos a tener una capa que se llame muros y otra capa que se llame muros en vista, ¿sí? Para diferenciarlos por color y por espesor, porque son situaciones diferentes, aunque sea el mismo muro, en una parte es más alta y en otra parte es más bajo. El último elemento que tiene esta parte de la cinta de herramientas, al lado de propiedades hay una flechita inclinada, y esa flecha habilita la paleta de propiedades. La paleta de propiedades es esta, ¿sí? Que aparece dentro de nuestro espacio de trabajo flotando, pero que la podemos anclar, o sea, la podemos dejar fija en nuestro espacio de trabajo, moviéndola desde la parte gris, ¿sí? La trasladamos a la izquierda, a la derecha, donde nos sea más cómodo, e incluso con el segundo botón, que es esa raya con una flechita, podemos hacer que se oculte automáticamente, con lo cual solamente vamos a ver esta barra gris que dice propiedades, y cuando nos acerquemos se va a desplegar toda la tabla. Esta tabla tiene a nivel general, en general, tres sitios importantes, tres lugares importantes que son los que tienen que ver. Y funciona cada vez que seleccionamos uno o varios objetos. Entonces, el primer renglón, que en el apunte dice no hay selección, voy a hacer un poquito más de zoom, que dice no hay selección, nos va a decir el tipo de objeto. Si por ejemplo seleccionamos en nuestro espacio de trabajo una línea, va a decir línea. Si es una polilínea, polilínea. Si es un arco, en fin, nos va a decir qué es. Si seleccionamos más de un objeto, acá no va a decir nada, pero tampoco va a decir no hay selección. ¿Por qué? Porque vamos a tener seleccionados varios tipos de objetos. Después vamos a tener el último de los botones, que es bastante útil para hacer que se llama selección rápida, que en realidad es un filtro, que ahora vamos a ver cómo se usa, y la verdad que está bueno para hacer algún ajuste en varios objetos a la vez, ¿sí? Varios objetos que compartan alguna cualidad, por ejemplo, objetos dibujados en una misma capa, líneas dibujadas en capas diferentes. Eso es lo que nos permite este botoncito de selección rápida. El resto de lo que vemos son las propiedades de los objetos seleccionados por categorías. Van a ver que hay una línea gris, que es el título, y las características correspondientes a esa clasificación. Por ejemplo, general. Dentro de general nos va a decir qué color tiene, ¿sí? Nos va a decir si está asignado por capa o si hay un color. Si hay un color acá, quiere decir que está modificado manualmente.
si no está modificado manualmente, siempre tiene que decir por capa. Fíjense que en este otro menú también dice por capa. Después ahora en el AutoCAD lo vamos a abrir y vamos a ver que de acá podemos cambiar el color. Pero estos tres siempre tienen que decir por capa. Vamos a estar seguros de que responden a las propiedades generales de la capa y no han sido modificadas manualmente. Después va a decir el tipo de línea, la escala del tipo de línea. Esto está asociado a la variable LTScale, que es la que utilizamos para escalar todas las líneas del dibujo de acuerdo al tipo de línea que estemos utilizando para que se vean los punteados, el punto y la raya, dependiendo del tipo de línea, ¿no? Vamos a querer que se vean más o menos grandes o pequeñas las líneas que conforman los tipos de líneas. Nos va a decir también el grosor de línea, si tiene transparencia aplicada, que es una cualidad también de los objetos, que tiene que ver con la impresión, o sea, si vamos a permitir que un objeto sea transparente sobre otro o no. Y la altura del objeto. La altura del objeto es si esto está dibujado en el plano 0 o si por alguna razón está dibujado en otro plano que no es el 0, o sea, que esté dibujado en el espacio. En el espacio puede estar dibujado sobre el 0, que serían coordenadas positivas, o bajo el 0, que serían coordenadas negativas. Esto para nosotros que dibujamos siempre plano debe ser 0. Si no es 0, ¿qué puede llegar a pasar? Que nosotros, por ejemplo, lo movamos, lo vamos a estar moviendo en el espacio. Y lo vamos a estar tomando, si utilizamos las referencias de objetos como el punto final, como el punto medio, desde una parte de ese mismo objeto, pero que está en el espacio, en una coordenada, que es eso, más 3, está en el eje Z más 3. Y lo vamos a llevar a otro lugar que seguramente, porque nosotros siempre dibujamos en plano, va a estar en la coordenada 0, 0. Entonces vamos a mover espacialmente ese objeto y nosotros ni nos vamos a enterar, pero después pueden llegar a haber algunas dificultades con estos movimientos de los objetos en el espacio si no es que manejamos el espacio 3D. Bueno, la forma en que lo vemos, la visualización 3D, que la forma que el programa ofrece ver los objetos que a nosotros de momento no nos interesa, el estilo de trazado, las coordenadas, ¿sí? La altura, la anchura, esto depende siempre del objeto y dentro de varios puede ser si está rotado, si tiene una escala la rotación, si el icono de las coordenadas X, Y está activo o no está activo, pero todo esto va a cambiar de acuerdo a el tipo de objeto que estemos seleccionando o que estemos analizando o que vayamos a modificar. Así que esto nos da información sobre los objetos que tenemos en nuestro dibujo. ¿Y para qué sirve? Para varias cosas. Las propiedades nos dicen, por ejemplo, en qué capa está. Entonces, si nosotros tenemos dos objetos dibujados en capas diferentes, pero que tienen el mismo color, con esta tablita podemos saber cuál está dibujado en qué capa. Y a partir de eso tomar la decisión de si está bien que eso sea así, si vamos a pasar a alguno de los dos a otra capa, si hay algún objeto dibujado en una capa que no corresponde y hay que cambiarlo de capa, ¿no? Si vamos a cambiar sus coordenadas en X, en Y, lo podemos hacer desde ahí. También le podemos cambiar algunas otras cualidades o propiedades dependiendo del tipo de objeto, porque van a ser siempre diferentes. Y esto lo vamos a hacer introduciendo valores, ¿sí? Introducir valores quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la ficha, se ha seleccionado en el espacio de trabajo una línea, ¿sí? Yo cerré
las propiedades generales, la visualización, para dejar solamente la geometría. Y por ejemplo dice inicio en X, que es donde comienza la línea, y esto es una coordenada, ¿sí? Entonces yo de acá podría modificar dónde empieza esa línea, directamente picando. Van a ver que los que se pueden modificar o tienen una cruz o tienen una especie de calculadora, vamos a picar ahí, nos va a habilitar el renglón para poder escribir, y ahí vamos a poder poner la coordenada que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiarle el color a la línea que tenemos seleccionada, en el menú general aparece, ¿sí?, color, y va a decir, si no tocamos nada, por capa. Y desde acá podríamos elegir el color que nosotros quisiésemos para cambiárselo. Nos vuelvo a repetir, esto de cambiarlo desde acá es exactamente lo mismo que cambiarlo desde este cuadrito, ¿sí? No vamos a estar cambiando el color de la capa, sino vamos a estar cambiando el color de ese objeto en particular. Pero bueno, la manera de hacerlo es así: picamos en color, va a estar seteado por capa, y nosotros podemos elegir o que sea por bloque, porque también le podemos dar un color diferente a los bloques, o elegir cualquiera de los colores de las 3 paletas que ofrece el programa. Por último, creo que sí es el último, no es lo último, pero bueno. Lo siguiente que podemos hacer a partir de estos menús es igualar propiedades con este botoncito, que como les comentaba funciona igual que el igualar propiedades de todo el entorno Windows. Lo único que voy a tener que hacer es definir un objeto de origen, o sea, el cual voy a tomar de ejemplo, y pasarle el pincel sobre el objeto destino, sobre el objeto que quiero que tome esas propiedades. Va a tomar las propiedades del objeto origen que pueda tomar. Por ejemplo, si selecciono una línea, esa línea va a estar dibujada en una capa con un color específico, y porque está en esa capa va a tener un espesor de línea, va a tener un tipo de línea, va a tener todas las características que tiene, ¿no? Si yo tomo la línea, aprieto el botón de copiar propiedades y se la paso a un arco que está en otra capa, ¿sí?, le va a cambiar todas las propiedades a ese arco, o sea, seguramente lo pasará de capa, obviamente de color y obviamente de espesor de línea y tipo de línea. Las va a igualar. Lo que no va a hacer nunca es convertir una línea en una recta, en un arco, ¿sí? Eso no, esa característica del objeto no la va a cambiar. O sea, no va a cambiar lo que es por definición. Si es una línea, va a seguir siendo una línea con las cualidades del objeto origen. Y si es una curva, va a seguir siendo una curva con las cualidades del objeto origen. Por eso no es que va a cambiar todas las propiedades, va a cambiar todas las propiedades posibles para ese objeto destino. Es muy práctico, sirve muchas veces para que nuestros dibujos queden más prolijos o más ordenados. A veces estamos dibujando en una capa, seguimos dibujando en la misma capa y nos damos cuenta, o lo hacemos a propósito y decimos, bueno, después lo pongo todos estos objetos en la capa que corresponden, para no estar entrando y saliendo del cuadro de capas. A veces queremos cambiar X cantidad de objetos y pasarlos a otra capa, o hacer que tengan alguna de las características que tienen otros objetos. Entonces la verdad es bastante útil el pincelito. El programa permite setear de alguna manera cuáles son las propiedades que le vamos a pasar a otro objeto, ¿sí? Por defecto le va a pasar todas las que pueda, esto que yo les comentaba, pero existe un comando que es el comando igualar propiedades, que
nada más y nada menos que aplicar el pincelito, pero cuando nosotros activamos ese comando, cuando activamos el pincel, nos va a decir que designemos los objetos de destino o los parámetros que van a estar entre paréntesis. O sea, es un comando más del AutoCAD, funciona de la misma manera, aunque todo esto que les cuento la mayoría de la gente ni lo ve porque no mira abajo. Pero si miran abajo cuando presionan en el icono del pincelito, van a ver que aparece esta frase. Y acá lo interesante es la opción que me da entre paréntesis. Acuérdense que todos los comandos, si tienen entre paréntesis alguna palabra, es una opción que nos da el comando. En este caso son los parámetros que va a trasladar o a pasar de un objeto al otro. La abreviatura para activarlo es PA o directamente pican arriba de la palabra y se va a activar esta opción de parámetros y se va a presentar de la siguiente manera. Se va a abrir una ventana, ¿sí? con todos con estos parámetros de las propiedades. Y van a ver que está todo tildado. El color, la capa, el tipo de línea, la escala, el grosor de línea, la transparencia, el grosor, propiedades especiales de cota, de polígono, en fin, todas las que ustedes pueden leer. Es todo lo que se va a trasladar de un objeto al otro. Ustedes podrían modificar cualquiera, o sea, destildar cualquiera de estas. Decirle al programa, bueno, yo quiero que me copies todas las características menos la capa. Entonces desactivan capa y esta propiedad no se va a pasar. Yo quiero que pases todas las propiedades menos las propiedades que tienen que ver con la cota. Entonces le va a pasar todas las propiedades menos propiedades que tengan que ver con cota o con texto o con lo que ustedes decidan no pasar. Yo se los cuento porque en algunos casos muy especiales se pueden llegar a utilizar. La recomendación es que no lo toquen, que siempre pasen todas las propiedades de un objeto al otro sin intervenir individualmente en alguna de estas propiedades. Es simplemente una cuestión de orden y sobre todo de saber que todo tiene una secuencia, que si paso propiedades las voy a pasar todas, porque como esto se puede activar y desactivar en cualquier momento, después no voy a saber en cuáles hice algo y en cuáles hice otra cosa. Entonces ahí empiezan también las dudas, tienen que empezar a revisar objeto por objeto y se vuelve tedioso. Evidentemente es una opción, se puede utilizar, yo se las muestro, pero el consejo es no tocarlas. De hecho, bueno, acá se los dejo escrito, ¿sí? Una vez que seleccionan o deseleccionan lo que quieren, le dan Enter o Escape para salir del comando y va a quedar seteado sin las propiedades que ustedes hayan destildado, ¿sí? O sea, de ahí en adelante el pincelito va a funcionar únicamente con lo que esté tildado. Lo que hayan destildado no lo va a copiar. ¿Ok? Bueno, este es el apunte, resumen de las propiedades de los objetos en AutoCAD. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Yo mientras tanto voy a pasar al AutoCAD y vamos a ver todo esto de alguna manera un poco más práctica. Esperen que les comparto la pantalla de mi AutoCAD. Bueno, ¿se ve ahí mi AutoCAD?
Ok, buenísimo. Vamos a ver esto que vimos en el apunte sobre la pantalla del programa. Siempre en el menú de inicio, en el primero, acuérdense que cada vez que pasen de menú, toda la oferta de adentro de cada menú va a cambiar. Bueno, las propiedades están en la pestaña de inicio, en la familia de propiedades, es este cuadrito que yo les recorté en el apunte, y esto que yo les decía que aparece acá. Si nosotros elegimos alguno de los elementos, voy a seleccionar este texto sin aplicar ningún comando, me va a decir acá estas propiedades de capa, tipo de línea y grosor del objeto. Y fíjense que en todos dice por capa, o sea que no varía en nada eh, ninguna cualidad respecto de la capa texto que me la indica acá en este pedacito de texto que yo acabo de seleccionar. Si aprieto Escape, miren acá, ¿sí? Si lo quito, aparece otro color, dice por capa y por capa, pero con otro color. ¿Por qué? Porque en esta parte de capas aparece siempre la capa que está activa. Yo en este momento tengo activa la capa hoja, o sea, es la capa donde estoy dibujando, es la capa de trabajo, que tiene color cian. Entonces, si yo dibujo cualquier objeto, lo voy a estar haciendo en la capa hoja. Si yo cambio la capa de trabajo, ¿sí? Desde acá, eligiendo cualquiera, la que yo quiero, por ejemplo, muros, lo que va a aparecer en el cuadro de propiedades son las características de la capa actual, de la capa activa. Va a aparecer el color magenta y va a decir por capa y por capa, porque yo no he modificado nada de estas cualidades, que son las cualidades generales de la capa. Si por ejemplo yo modifico esto desde acá y le pongo que dibuje con un color amarillo, fíjense que no lo hice sobre ningún objeto, no tengo seleccionado ningún objeto. Le dije, a partir de ahora, la capa muros dibuja en este color amarillo. Y si yo dibujo una línea, me la va a dibujar en color amarillo, ¿sí? Pero si yo voy al cuadro de capas y busco la capa muros, va a seguir diciendo que es magenta, que es continua, que tiene 0,5 de grosor, ¿sí? No le altera las características a la capa, le altera las características a lo que yo dibuje de acá en adelante o a una línea que ya estaba dibujada en esa capa. Por ejemplo, voy a volver a poner acá en color por capa. No tengo ningún objeto seleccionado y sin embargo dice muros. ¿Por qué dice muros, profe? Porque estoy trabajando en la capa muros. Si yo trabajo en otra capa, acá siempre me va a aparecer la capa en la que estoy trabajando. Es importante que esto lo tengan súper aceitado porque al principio por ahí les cuesta un poquito, pero siempre lean acá arriba para saber en qué capa estoy dibujando, en esta capa. ¿Quiero dibujar en la capa muros? ¿Voy a dibujar muros? Sí, entonces no lo toco. Ahora, yo no, quiero dibujar una ventana. Bueno, entro ahí adentro, pico sobre ventana y se queda como capa de trabajo y aparece ventana y acá me van a aparecer las características generales de esa capa, que es verde, va a mantener el tipo de línea y el grosor de línea. Si me meto en el cuadro de las capas, vamos a ver que está seleccionada, seteada como capa de trabajo. Acuérdense que en esta ventana la capa de trabajo tiene un tilde verde adelante, ¿sí? Entonces ahí sé en qué capa estoy trabajando. Si yo la quiero cambiar, quiero dibujar una puerta, pico sobre la capa puerta, pero para ponerla como capa de trabajo tengo que ir al cuarto botón que está acá arriba, que tiene las hojitas una arriba de la otra y el tilde verde, pico ahí y recién ahí aparece este tilde verde que me asegura que estoy trabajando en la capa puerta, ¿sí? En este caso ahí cierro
leo acá arriba, va a decir puerta, y acá en propiedades va a tener las propiedades de la capa sin setear, sin modificar. Y cada vez que dibuje un objeto, en este caso una línea, me va a dibujar en la capa puerta con sus cualidades sin alterar, ¿sí? Entonces es mucho más práctico modificar la capa en la que quiero dibujar desde acá, porque me evito un montón de pasos, ¿sí? Digo, no, bueno, yo quiero, no sé, una capa texto, voy a dibujar, a escribir textos, la seteo desde ahí. Es directo, o sea, el tilde verde se pone automáticamente. Lo pueden comprobar, como les decía. Entro, me fijo, sí, realmente está seteado textos, o sea que estoy trabajando en esta capa y tiene el tilde verde. Entonces, en vez de tener que hacer estos tres pasos, de venir, abrir, mirar, decir cuál es la capa en la que quiero dibujar y después darle el tilde y después cerrar, ¿sí? Para lograr poner la capa en la que yo quiero dibujar, todo ese trabajo me lo ahorro con dos clics. Picando al lado del nombre de la capa y eligiendo la capa. Elijo la capa en la que quiero dibujar, pico, automáticamente se cierra la ventana y cuando yo ya sé que estoy dibujando en la capa ventanas y comienzo a dibujar. ¿Sí? Es lo mismo, pero obviamente este es el camino más rápido y acuérdense que se trata en este programa, como en casi todos, de hacer lo mismo lo más rápido posible, ya sea con estas herramientas que nos da el programa o pensando cómo dibujar las cosas de la manera más sencilla para ahorrar tiempo, pues finalmente estos son horas y horas y horas de dibujo. Bien, volvemos un poquito al tema de propiedades que nos fuimos. Les decía, fíjense en qué capa estén trabajando. Como me doy cuenta, leyendo acá. Lo que diga acá es la capa de trabajo. Bien. El cuadro de propiedades los puedo activar de acá, o sea, cambiarle la propiedad de acá en adelante o sobre un objeto. Yo estoy dibujando en la capa ventana y cualquier objeto que yo dibuje, vamos a dibujar un arco, lo va a dibujar en esa capa, con las propiedades de esa capa. Sea un arco, sea una línea, sea lo que sea. Si yo toco uno de estos objetos y le cambio el color desde acá, vamos a ponerlo en naranja, se lo cambia, pero sigue estando en la capa ventana, pero acá me aparece el color que yo le elegí. ¿Sí? Tomó la modificación y está en otro color este objeto, pero está en la capa ventana. O sea, esta no cambió esta capa. Fíjense que si yo toco una línea de la hoja, la selecciono, me va a decir que está en la capa hojas y me va a dar las características de ese objeto, que son todas por capa, por capa, por capa. Si toco este objeto me va a decir que está en la capa ventana con el color cambiado y las otras dos características por capa y por capa. Si selecciono esta, acá no va a haber cambios porque está en la capa ventana y acá tampoco porque dice por capa, por capa, por capa. Si la deselecciono, esto se mantiene. ¿Por qué? Porque estas son las características de la capa ventana para dibujar, para arrancar a dibujar. Si yo le cambio alguna de estas y le pongo otro color, todo lo que dibuje de acá en más va a tomar ese color. Si yo no seleccioné nada para elegir el color, simplemente lo hice sin comando, sin estar dibujando nada, ni estar sobre ninguno de los objetos seleccionados. Y empiezo a dibujar lo que sea, me va a seguir dibujando en la capa ventana con este color, sea lo que sea. Esto puede traer mucho desorden. ¿Sí? Por eso les decía, traten de no modificar las cosas, los objetos o la manera de dibujar desde acá, porque esto
a la larga les va a crear un montón de confusión, no van a saber en qué capa está dibujada, qué características tiene, si le cambiaron este, algo o no. Lo van a saber porque se los va a decir. Si ustedes tocan este objeto, les va a decir ventana y por capa, por capa y por capa. Tocan este objeto, les va a decir ventana y por capa. Pero ya tienen una diferencia y estas cosas después arreglarlas o volverlas a su sitio les lleva mucho trabajo. Por eso le aconsejo no modificar esto, ¿sí? Siempre trabajar. Si necesito, como en el caso de los muros que le contaba, ¿no? Yo tengo mi capa muros, la pongo como capa de trabajo, dibujo en los muros que tenga que dibujar, pero en algún momento este muro se transforma en una ventana. Entonces, para representar la ventana, yo lo que voy a dibujar va a ser el muro, supongamos que es una esquina, el muro es horizontal, después pega la vuelta, hago el agujero donde iría la ventana y tengo que dibujar, supongamos que en este agujero no hay ventana, perdón, supongamos que en este agujero no hay ventana, es un agujero simplemente. ¿Cómo represento esto técnicamente para que se lea como un agujero en la pared y no como un paso? Ahora estaría dibujado como un paso, o sea, en el medio, entre este muro y este muro, no hay nada. Una persona podría pasar por acá. ¿Cómo se representa para decir, no, mira, esto es un agujero en el techo? Vamos a dibujar la vista para que se entiendan las situaciones. Yo lo que dibujé, si miro la pared desde afuera, o sea, la estoy mirando desde acá, si la mirase desde acá, vería esto, perdón, vería esto, una puerta, ¿sí? Esto sería hueco y por acá podría pasar una persona, pero yo lo que quiero representar es un hueco que no llega hasta abajo, ¿sí? Sino que acá hay un pedazo de muro que yo veo. Acuérdense que cuando les decía, cuando uno dibuja un muro cortado, más o menos lo corta a determinada altura. Nosotros siempre decimos que es 1 metro, pero puede ser más o menos. Igual depende de lo que quiera mostrar. Es como si estuviese pasando una línea por acá, a esta altura. Entonces yo, en este caso, si miro desde arriba, estaría viendo el muro que llega hasta acá, ¿sí? Que sería esto, la otra parte del muro que llega hasta acá, que sería esto, y después tendría que ver en vista desde acá hasta acá. ¿Es un muro? Sí, es un muro, pero es un muro más bajo, sí. Entonces tendría que dibujarlo más finito. Si lo dibujo en la misma capa, con las mismas características, en mi plano va a salir con el mismo grosor. No se va a ver tan bien o no se va a entender tan bien que acá hay un antepecho, ¿sí? Que es como se llama esta parte del muro bajo, que hay una parte de muro. Entonces, estaría tentado de decir, bueno, es fácil, mira, ¿sabes qué? Dibuja las dos líneas en la misma capa, la selecciono y le cambio el grosor de la línea y ya está, ¿sí? Esto es lo que no habría que hacer. Lo que hay que hacer es ser un poco más ordenado y decir, bueno, necesito otra capa que tenga las características no solamente de estos muros que son más bajos, sino de todos los muros o de todas las situaciones que pasen más abajo. Supongamos, vamos a hacer otro ejemplo que se da mucho en la casa que vamos a dibujar. La línea blanca es la línea de corte, ¿sí? Supongamos que un muro termina acá y a partir de este muro empieza un murito más bajo, que puede ser un muro con el vecino, eh, un muro doble que tenga plantas, no sé, no importa, está más abajo, ¿sí? Eh, yo tendría que representarlo de la misma manera que hice el ejemplo anterior,
Una vez que se termina el muro, aparecería un muro más bajo que llega hasta donde llegue, no importa. Va a tener una determinada medida. ¿Sí? Pero para que no se lea igual que el muro que está cortado, porque acá también está cortado, este muro lo estoy viendo por arriba, lo aconsejable, lo conveniente, lo que se usa, lo que debería hacer es hacer una capa que tenga un nombre que refiera, por ejemplo, a los muros en vista, ¿sí? O que diga, o que mucha gente prefiere llamarlo vista, simplemente. ¿Para qué? Para que sea un poquito más abarcativo. Ya no importa si es un muro o si es una maceta, ¿sí? Es algo que está en vista, o sea, es algo que no está cortado por esta línea imaginaria blanca que yo dibujé. Es algo que está más abajo. Bueno, mucha gente dice directamente todo lo que esté más abajo lo voy a dibujar en esta capa. O pueden ser más ortodoxos y decir, bueno, yo tengo muros y tengo muros vista, ¿sí? Y le voy a asignar otro color que yo quiera. Acuérdense siempre de la primera paleta, si es que quiero que salga en negro, si es que quiero que salga en color, en la paleta de colores verdaderos, y le pongo el color que quiero, obviamente diferente al de los muros, al de la capa muros. Aceptar, la pongo como capa de trabajo y cierro el cuadro. Ya lo seteé desde allá, supongamos que no lo hubiese seteado y estuviese en muros, dibujando en muros. Lo único que tengo que hacer es cambiar de capa. Vengo acá, pongo muros vista y dibujo todo aquello que esté en vista en esta capa, ¿sí? Si tengo un murito más abajo, bueno, hacemos el dibujo del muro en planta en otra capa porque está en vista. Son dos situaciones diferentes. Esta sería la ventana y esta de acá sería el muro bajo. La situación de la puerta, si es que tengo que dibujar la puerta, siguiendo el orden de lo que hice acá, sería dibujar la puerta es hacer un corte en el muro, del ancho obviamente que corresponda. Yo todo esto lo estoy haciendo sin medida. Y cortarlo, ¿sí? Con la herramienta que ustedes quieran lo cortan y pasaría esto. Yo estaba trabajando en la capa muros vista, pero esto ya, este pedacito no es un muro vista, es esta línea cortada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en este caso es útil. Igualar propiedades. Me voy al botoncito de igualar propiedades, pico, leo abajo. Acuérdense siempre, después no lo van a leer, pero es muy fácil el comando. Lo que les va a pedir es el objeto origen. En este caso voy a elegir cualquier línea que esté en la capa muros, que es la que yo quiero usar como origen, pico, se activa ahí el pincelito y pinto con cualquier tipo de selección, ¿sí? Los objetos que quiero llevar a esa capa, le doy Enter o Escape, Escape para cerrar el comando y me los paso de capa. Yo los toco, me va a decir que está en muros con las características de muros, ¿sí? Para eso sirve igualar propiedades. Lo último, esto tiene que ver con cómo se dibuja ordenadamente en Monge. Para no ir trasladando medidas de un lugar a otro, lo que se hace es, dependiendo qué es lo que tengo, si la vista o la planta, se ponen una arriba de la otra. Supongamos que yo tengo la vista. Sí, que yo tengo los datos de la vista y quiero dibujar la planta. Bueno, me voy a poner en la capa muros, que es en la que voy a dibujar, y voy a tomar las medidas que tenga desde la vista y las voy a trasladar a la planta. Cerré el muro para que tenga una distancia justa. Entonces, ¿cómo dibujo esto en planta? O sea, ¿cómo dibujo esta vista en planta? Directamente bajando líneas. Bajo todas las líneas que me interesan. Vamos a hacerlo un poco más prolijo. Primero voy a dibujar el muro
este muro en planta. La característica de un muro es el ancho en planta. Supongamos que tiene 30 centímetros la pared. Dibujo dos líneas paralelas a 30 centímetros una de otra, y utilizando el dibujo de la vista voy bajando las líneas que van a terminar de hacer mi dibujo en planta, ¿sí? Evidentemente si la pared es continua, esta línea no existe, con lo cual esta no tendría que estar dibujada, y lo que tengo que hacer ahora es simplemente cortar lo que tenga que cortar, ¿sí? De a una vez, de a dos veces, las veces que quieran, pero cortar todo lo que no me sirva. Y ahora tengo que completar lo que sea en vista, borrar todo lo que dibujé arriba de mi vista, completar, les decía, en planta lo que tenga que completar. En este caso tendría que moverme a la capa muro vista y dibujar las dos líneas de este agujero que está representado acá, que no es una ventana sino que es un agujero, ¿sí? Entonces, si acá hay muros en vistas es porque es un hueco o es una ventana. Ahora vamos a ver el caso de la ventana. Si es una puerta, acá no debería haber dos líneas porque se supone que de acá a acá vamos a pasar. En todo caso, si hay una puerta, tendremos que dibujar la puerta. Y si hay una situación de muro bajo, ¿sí? Como puede ser esta, fíjense que viene acá alta la línea en color blanco y en un punto termina la pared alta y empieza la baja. Bueno, desde acá, desde este punto, yo tengo que bajar una línea hasta mi muro, cortar lo que no me sirva y pasar de capa utilizando el muro a la capa vista, porque acá estoy cortando, y de acá hacia la derecha tiene que ser la capa vista. En este caso, si yo corto, tengo que volver a dibujar. O sea, si yo corto lo que no me sirve, tendría que volver a dibujar en la capa vista esas líneas para terminar de dibujar mi muro y pasar la última, copiando propiedades, a la capa que corresponde, y ahí quedaría bien dibujada esta vista en planta, ¿sí? Pero esto obviamente depende del dibujante. Yo podría hacer, en vez de hacer eso, como yo ya lo tengo, no quiero borrarlo por la razón que sea. Esto depende de lo práctico que me resulte a mí o no. Podría usar otros comandos, dibujar una línea auxiliar, cortar entre esas dos líneas, extender las otras dos y pasar todo esto a la capa. Fíjense que ahora voy a cambiar de propiedades, pero de una manera diferente. No voy a usar el pincel, sino que me voy a ir a la ventana de capas, voy a elegir el muro vista y me lo va a pasar, ¿sí? Acá hice dos cosas. No solamente le cambié las propiedades a estos elementos, sino que además seteé el muro vista como capa de trabajo. De acá en adelante todo lo que dibuje va a estar en esta capa, el muro vista. Es otra manera de cambiar las propiedades de los objetos. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Bueno, perfecto. Ahora lo vamos a hacer al revés. Nosotros tenemos la vista, ¿sí? Y vamos a dibujar, perdón, tenemos la planta y vamos a dibujar la vista de esto. Acá el problema surge porque nosotros no sabemos qué es lo que es alto, lo que es bajo, qué situación es. Supongamos que no tenemos dibujada la vista y lo que queremos dibujar es la vista. Bueno, lo que necesitamos es información para dibujar una vista. De qué altura tiene, de cuál es la situación espacial de eso para poder representarlo.
entonces es ahí donde van a tener que utilizar fotografías o dibujos hechos a mano, ¿sí? Muchas veces cuando hay que dibujar una cosa, un lugar, un local, un ambiente, van a tener que ir a ese lugar, tomar las medidas, dibujar un croquis o en una hoja o en un cuaderno, y ir dibujando a mano la forma de la habitación y ir tomando las medidas y volcarlas a su dibujito que después van a trasladar al AutoCAD. Un poco lo que hicieron con el objeto que dibujaron, ¿sí? Ustedes lo tenían en la realidad, fueron midiendo y lo fueron volcando al AutoCAD. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, para hacer esta vista necesito la información de lo que quiero dibujar. Acuérdense, cuando dibujo una vista, primero y principal, dibujar una línea de tierra. La línea de tierra debería tener su propia capa para ser ordenados. Entonces, si no la tengo, la creo, una nueva capa. La podemos abreviar para no escribir todo ese nombre largo. LT, línea de tierra, asignarle un color. Yo le voy a poner blanco, ¿sí? Un tipo de línea va a ser continuo y el grosor el que ustedes decidan, ¿sí? La voy a poner como capa de trabajo y es lo primero que voy a dibujar. Voy a dibujar acá y posiblemente no lo utilice más, pero es la línea donde voy a apoyar mi dibujo en vista, ¿sí? Esta línea es una línea auxiliar relativamente porque se deja, no se borra, pero es una línea auxiliar al dibujo de una vista o de un corte, que es otra manera de representar los espacios. Fíjense que yo en el primer ejemplo decía que la parte, que este muro arrancaba en una esquina, ¿sí? Y ahora les voy a explicar lo que es un corte. Nosotros en este dibujo no lo representamos, yo no representé este cortecito, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente tenemos en planta esta situación, voy a llevar esto, ¿no? Estoy dibujando en la capa LT, por eso está en blanco, por eso le voy a cambiar las propiedades y se las voy a poner en la capa que corresponde, que es muro, ¿sí? Cuando nosotros dibujamos una vista, en general las vistas son exteriores, puede haber un dibujo de vista interior o puede ser un corte vista, que es lo que les voy a ejemplificar ahora. Supongamos que esta es la parte interior. Este es el interior de la casa y este es o de lo que sea que estamos dibujando, y este es el exterior. Lo escribo solamente para que sepan qué situación está dentro y qué está afuera. Si yo quiero dibujar, vamos a mover esto, si yo quiero dibujar la vista de este muro desde el interior, o sea, mirando hacia allá, tengo que dibujar toda esta cara del muro, pero también debería dibujar este muro cortado, porque por más que yo lo dibuje desde acá, desde este puntito a la derecha, este muro existe, ¿sí? Y esto es el mismo concepto que la planta, cuando decíamos que esto pasa a determinada altura y vemos hacia abajo y hay una parte que está cortada del muro y otra parte que es hueco, como la puerta o la ventana. Acá pasa lo mismo. Si en la planta el muro da vuelta y yo tengo que dibujar la vista interior,
esta partecita del muro corresponde que la dibuje en corte, que es lo mismo que dibujarla en vista, con la diferencia que voy a decirle que, o a indicarle de alguna manera que este pedazo de muro está en corte. Bien, me voy a parar en muros para dibujar la vista y voy a decir que de acá a no sé dónde va a haber un muro, ¿sí? Vamos a darle una altura. Vamos a decir que desde la línea de tierra hasta el techo hay 3 metros, que es esta segunda línea que yo dibujé. Vamos a cambiarla de capa para que nos sirva para nuestro dibujo y no tener que dibujar otra, ¿sí? Va para pertenecer a nuestra vista. Y ahí vamos a completar haciendo el mismo trabajo, pero a la inversa que habíamos hecho para dibujar la vista. Voy a tirar las líneas que sean necesarias hasta donde algunas pueden llegar hasta el techo, otras no, ¿sí? Todas las líneas auxiliares que van a terminar siendo parte del dibujo, algunas no van a ser auxiliares que yo necesite. Yo lo hago en una sola capa y después le cambio la propiedad. Ustedes pueden decidir que lo que sepan que va a estar en vista, directamente esta línea la podrían haber cambiado de capa. Pero por una cuestión de tiempo me parece más práctico hacerlo en la capa que más objetos tiene y después cambiar los menos. Bien, yo ahí ya tiré todas las líneas principales que necesito para dibujar la vista, ¿sí? Vamos a ir desde la derecha y ahora lo que necesitamos es la altura de cada uno de estos elementos. Tengo que saber qué altura hay arriba de este muro, qué altura hay arriba de este muro, y las alturas de estos muros son estos 3 metros que yo ya sé que mide el alto de la habitación o del local o de lo que estemos dibujando. Y el alto de la puerta. En el caso de un hueco necesito saber a qué altura empieza el hueco, que a qué altura termina. Bueno, voy a medir o voy a decidir, según si estoy diseñando o no, la altura de la puerta y de la ventana, ¿sí? Yo voy a decir en este caso que mi puerta va a tener 2,20 metros de alto, o sea que si yo mido de acá hasta acá, son 2,20, y voy a decir que termina ahí, tanto la puerta como el hueco. Y el hueco arranca en 1,10 m. Hacer una paralela a 1,10 desde la línea de tierra. Y en este momento puedo pasar estas dos líneas a la capa muros o seguir trabajando así, pero me tengo que acordar que las tengo que cortar. Y después hacer los recortes que necesito. O los dibujos. Porque ustedes pueden decir, bueno, estos son líneas auxiliares y yo voy a dibujar mis huecos. No con líneas, sino con un rectángulo, por ejemplo. Entonces voy a usar el comando rectángulo y utilizando las líneas que tiré, voy a dibujar la ventana, utilizando el rectángulo también, voy a dibujar la puerta y todo lo demás lo voy a borrar, ¿sí? O puedo decir no voy a dibujar sobre las líneas estas que tiré, sino que simplemente voy a recortar lo que no me sirva. Y borrar lo que no me sirva. Y pasar de capa, igualando propiedades, las partes de esos objetos para que queden bien dibujados. En el caso del muro que tengo que representar en corte, lo que voy a hacer es imaginar una línea que pase muy cerquita de la parte interna del muro, ¿sí? Una línea imaginaria que va a ser mi línea de corte, y lo que voy a hacer es dibujar el ancho de ese muro, borrar lo que no sirva y borrar lo que no sirva arriba. Este es el pedazo de muro que está en corte, ¿sí?
acá podría hacer la línea alta esta más chica y acá dibujar una línea independiente. ¿Podría hacerlo o no? No importa. Lo importante es que cuando algo está en corte, poder comunicarlo. ¿Cómo se comunica? A través de los hatch o de los sombreados o rayados o lo que tenga que ser, ¿sí? Ya vamos a ver todo el tema de los sombreados, pero simplemente para el ejemplo, tendríamos que hacer una capa que se llame corte o sólido corte o rayado corte o lo que sea y darle un color. Yo no sé si tengo alguna, pero creo que no. No, no tengo ninguna, no tengo ninguna. Entonces, vengo a las capas y a mí me gusta llamarla muros hatch. En inglés el AutoCAD, si no sería muro sombreado o muro con trama o como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Y asignarle, en este caso, yo le asigno un gris casi siempre en color verdadero para que salga en gris y le vamos a cambiar el nombre porque vamos a hacerlo con un sólido. Muro sólido, como capa de trabajo, cierro y le voy a aplicar un sólido en esa capa que va a ser en gris, ¿sí? De esta manera yo le indico al que lee mi dibujo que esta parte está en corte, ¿sí? Que este muro está cortado. Lo estoy dibujando, no es que está cortado en la realidad, lo estoy representando cortado, porque obviamente el muro continúa hacia adelante, ¿no? O sea, todo este largo. Bien, la parte baja, ¿sí? Yo necesito la información de cómo es esta situación. Entonces yo tengo que saber que a partir de este punto, el muro alto termina. Lo borro porque era la parte alta de los huecos. Y tengo que ver qué hago con esta parte del muro. Acuérdense que esto también era una línea auxiliar. Tengo que saber qué altura tiene este murito desde la línea de tierra hasta la tapa, hasta la parte de arriba. Bueno, vamos a decir que tiene 50, entonces voy a hacer una paralela a 50 utilizando mi línea de tierra, cortando todo y borrando lo que no sirva y poniendo todo lo que no sirve y poniendo en la capa que corresponde, en este caso muros vista. Fíjense que acá cuando yo selecciono estas dos líneas, esta está en LT, en capa LT, esta está en muros. Cuando quiero pasarlo a una capa, lo selecciono a la vez, ¿sí? Y acá no aparece nada. ¿Por qué? Porque hay más de una capa. Entonces eso no me lo puede decir. Podría pasarlo como lo pasé con el pincel, ¿sí? Voy a buscar un muro en vista, algo que esté dibujado en esa capa, y pinto los dos y ya está mi dibujo. Para saber si este muro, si esta línea desde acá hasta acá abajo existe, tengo que tener la información. Tengo que haber visto el lugar, tengo que tener una foto para poder decir si esta parte existe o no existe, ¿sí? Si hay alguna línea que representar o no. Si no, tendría que quedar de esta manera. La representación de mi dibujo. Perdón, yo me estoy equivocando porque yo estoy dibujando de acá para allá. Todo esto, me equivoqué de capa, mala mía. Todo esto yo lo estoy viendo así, ¿sí? No lo estoy viendo cortado. Todo esto está en el mismo plano. Acuérdense que yo estoy dibujando como si estuviese viendo sobre esta línea. Con lo cual, por más que este murito sea más bajo, esta línea, que es esta, termina en el mismo punto que es este, con lo cual todo tiene que estar dibujado en la misma capa.
¿sí? Para poder hacer esta vista. La línea de tierra en general va a tener un grosor, ¿sí? Importante para distinguirla. Mucha gente lo que hace es hacer, en vez de una línea, una caja o una doble línea o lo que sea, con un espesor. Vamos a ponerlo en la capa que corresponde. Y esto le pone o un rayado o un sombreado, pero digamos la destaca bastante porque visualmente es el soporte de la vista, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, bien. ¿Se entiende esto de cómo dibujar en planta, cómo dibujar una vista? Acuérdense que en el ejercicio lo que van a estar dibujando siempre son situaciones en plantas. No vamos a dibujar vistas de la casa, ¿sí? Pero para poder entender por qué algo está más arriba o algo está más abajo, es que yo les pasé toda esta información de la casa, ¿eh? Ustedes van a tener eh, archivos de imagen, que son estas, las fotos, y después van a tener los planos, ¿sí? Yo en los planos les pasé tanto plantas como cortes. Pero esto es para que ustedes entiendan la situación espacial de la casa, ¿sí? Eh, Todo esto que estuvimos haciendo recién, de dibujar los muros, es lo que van a tener que hacer cuando yo les mande la primera parte de este ejercicio, que es dibujar los muros de la casa. Ya hoy se los voy a alargar y para que comiencen, vamos a ir primero dibujando muros, después dibujando muros en vista, en fin, de a poquito a lo largo del cuatrimestre para que no sea tedioso todo esto. Pero básicamente es hacer este ejercicio que yo hice de cómo dibujar eh, una planta de arquitectura en este caso. Después tienen una planta sin tanto entorno para que se entienda un poco mejor, y esta cuestión de por dónde está pasando el dibujo en corte, que en este caso son cortes vista, se marca en la planta. Esta es una manera, ¿no? Con estos angulitos que tienen el número 1 y el número 1, quiere decir que por acá pasa una línea imaginaria que corta la casa y mira hacia allá, hacia la parte superior. Y en el otro caso está marcado acá arriba y acá abajo con el número 2, y la patita de la L indica hacia dónde está viendo, entonces está cortando por el baño, por la chimenea, por el living, por la cocina, ¿sí? Esos son los otros dos dibujos que ustedes van a ver. Este, por ejemplo, es el corte 1, ¿sí? Que corta por el medio del living, y vemos la chimenea, vemos la carpintería por donde se accede, las escaleritas que suben hasta llegar a la casa. Entonces acá están las escaleras, vemos cómo es ese muro, ¿sí? Vemos que el muro es muy largo, que después tiene un recorte como el muro volando, entonces ahí hay que recurrir a las fotos y ver cómo es esa situación que por ahí al principio parece rara. En varias fotos se ve esta situación. Acá pueden ver la escalera, ese muro, que cuando llega a la casa se ve bajito, cuando empieza la escalera es más alto porque tiene desnivel el terreno, y después hay un muro que vuela en la misma posición, pero vuela, o sea, hay un hueco entre el muro de abajo y el muro de arriba y una pequeña columna que lo sostiene. Para eso son las fotos, para interpretar estas situaciones que por ahí no son tan fáciles de entender en el plano, ¿sí? De hecho, yo modifiqué los planos que van a recibir con las cotas para dibujar. No son exactamente estos, ¿sí? Yo lo dibujé, ahora se los voy a mostrar para que
finalmente tengan esta situación del muro en vista y una parte del muro cortado. Y el otro corte, el corte 2, es el que pasa por el baño, por la chimenea en el otro sentido, por el living, por la cocina y por la parte de la parrilla que ya es exterior. Fíjense que acá ya no hay techo, ¿sí? Esto ya es afuera, que viene a ser este corte, ¿sí? Entonces pasamos por el baño, pasamos por la chimenea, pasamos por el living, pasamos por la cocina y finalmente por la parte donde está la parrilla, ¿sí? Que tiene un gabinete, que es esta partecita, seguramente donde se guarda el gas, que si lo vemos en el segundo corte es este pequeño especie de mueble. Seguramente acá irán los tubos de gas. Así que bueno, un poco la idea del envío de este material es para que vayan entendiendo la casa, para que la vayan viendo. No es una casa fácil de entender a primera vista, pero es una casa que tiene mucha intención, que tiene mucha arquitectura, es muy chiquita y en sus pocos metros es muy expresiva también. No digo que les guste, les digo que tiene muchas situaciones diferentes, eh, y por eso hay que dedicarle un tiempito a entenderla, ¿sí? No es complicada, no tiene demasiada vuelta en cuanto a los muros que la estructuran. De hecho, si ustedes ven la planta, se van a dar cuenta de que son pocos los muros, ¿sí? No tiene una gran cantidad de muros. Sí se complementa mucho muro y ventana, ¿sí? Porque los muros no dan la vuelta la da casi siempre una ventana, los muros no se tocan. Por ejemplo, acá hay esto es una ventana en el baño, también está la foto. Eh, las habitaciones siempre es como que evitan que los muros encierren completamente a las habitaciones, y siempre usando el recurso de poner una ventana, ¿sí? O alta, como es en este caso, o una puerta balcón como es en este otro. Ni siquiera en el baño, si ustedes ven las fotos van a poder llegar a ver que en algunas se ve que esta es una ventana alta, que no llega hasta el piso, y la del baño también, para tener la privacidad que se tiene que tener en ese lugar. Esta carpintería sí va de piso a techo, que es la del living, pero esta no. Acá abajo van a ver que hay una vista del muro muy ancha. Acá abajo hay un lugar para poner plantas. Ahora lo vamos a ver. Y estas ventanas de la cocina son altas, y estas ventanas que dan al patio. Esta está sobre la mesada, este pedacito también, y la puerta obviamente llega hasta el piso, porque si no, no podemos salir. Vamos a ver estas situaciones. Hay una foto mejor desde adentro. Esta es la que les quería mostrar. Este es el acceso a la casa. Vean, acá los vidrios llegan de piso a techo, la carpintería estatal, pero acá al costado, esas ventanas que ustedes ven en la planta, que parecería que son como esta carpintería de adelante, no es así, sino que las ventanas están arriba de este hueco. Acá no se ve tan bien en la foto, pero hay otra donde se ve. Vamos a ver si la puedo encontrar. No sé por qué no la tengo acá, pero sí la había visto acá. Fíjense, esta es la otra, lo que veíamos recién son esas ventanas altas, y lo que les mostraba en planta que era un muro en vista ancho es porque acá abajo hay un lugar para poner plantas, ¿ven?
Por eso está esa situación que en el plano no se termina de quizás de entender, y viendo la foto comprendemos. En realidad lo que está dibujado en la planta es el ancho de la vista de este muro, y es ancho porque ahí hay una doble pared para poder dejar este lugar para poner las plantas. Y la cocina, que es la vuelta a esas ventanas son estas que se ven atrás de la heladera, que pegan la vuelta a 90 grados. En el lateral son bajitas, pero altas. La que está encima de la mesada es desde el techo a la mesada, y la otra, la que está del otro lado, vamos a buscar la vista desde afuera, a ver si encuentro una mejor. No, creo que esta es la única que tengo. Tendría que haber otra, pero bueno. Es esta situación. Esta es la puerta que llega hasta abajo, y la ventana de al lado hasta la otra mesada del otro lado de la cocina. Y allá atrás pueden ver el, la ventana que da a una de las habitaciones, este patio interno que guarda este árbol, este patio que hicieron para no talar este árbol, y detrás de esta pared está el baño, ¿sí? Eh, la situación no es compleja, es bastante sencilla, pero hay que dibujarla con todos sus elementos. Entonces, para dibujar esta situación, recuerden esta situación: esto está en vista, levanta la pared, acá hay un patio, más atrás se puede llegar a ver la ventana, que no llega hasta abajo, sino que tiene la misma altura que este muro de adelante. Es esta situación que ustedes van a encontrarse en los planos. Este patiecito, ¿sí? El círculo representa el árbol. Este es el muro alto. Atrás está el baño. Acá está el hueco, ¿sí? Acá no hay ventana, sino que es un hueco. Y atrás sí, hay ventana con el murito a media altura. Y de este lado del baño lo mismo. Por ahí en el baño no se ve tanto, pero es igual, ¿sí? Bueno, volvamos a las propiedades. Nosotros hasta ahora estuvimos manejando el tema de en qué capa trabajamos, tratando de no tocar esto, utilizando el botón de igualar propiedades, y no nos hemos metido todavía en el cuadro de propiedades que está acá abajo. De la palabra propiedades hay una línea, una flecha inclinada. Si ustedes presionan ahí, se va a activar este cuadro, ¿sí? Este cuadrito, esta ventana que queda flotando. Si ustedes la acercan al margen de la pantalla, se va a quedar anclada, ¿sí? O pueden hacer que aparezca o desaparezca con este botoncito, ¿sí? Con el segundo abajo de la X. Entonces pueden hacer que aparezca o desaparezca para que no nos moleste cuando estén dibujando. ¿Ok? Cuando la ponen a un costado aparece también este botoncito que la oculta automáticamente. Entonces les va a quedar la pestaña, y cuando pasen sobre la pestaña se va a abrir automáticamente. Es bastante útil que sea así, y esto lo que nos permite es seleccionar algún objeto, cualquiera, uno o varios. Yo en este caso voy a tomar esta línea, por ejemplo, la selecciono. Acuérdense que las características me van a aparecer acá. Ahora está el muro sólido, que fue lo último que dibujé, la última capa que utilicé para dibujar. Si yo selecciono esta línea, me va a decir que está en muro vista y las características por capa. Pero si yo despliego esta ventana, voy a tener toda la información. Me va a decir que es una línea, me va a decir el color, la capa, el tipo de línea, la escala del tipo de línea. Esta escala de tipo de línea siempre tiene que ser 1. No tiene que estar modificada, porque si está modificada afecta a nuestro LT Scale,
En las líneas continuas no hay problema, pero en las líneas que sean de punto y raya o de raya o de puntos, va a hacer que no se, no se vean, no se vean bien, ¿sí? Porque si modifican manualmente desde acá, solamente le van a estar cambiando la escala a esto que tienen seleccionado, no a toda la capa. Si yo quiero cambiar la escala de líneas, es el comando ltscale. Bueno, y después todas las otras características, el grosor, la transparencia, la altura, ¿sí? Fíjense que dice 0, tienen que estar en 0 todos sus elementos porque dibujamos en 2D, dibujamos a nivel 0. Si esto estuviese en otro, quiere decir que está volando o por arriba o por abajo del 0. Fíjense, yo ahí me metí recién, se activó el cuadro para poder escribir, la línea para poder escribir, aparece como una calculadora, ¿ven? Yo acá le puedo poner la coordenada en altura que quiera. Si yo le pongo 10, esta línea dejó de estar en el 0 para estar en el espacio, ¿sí? En este AutoCAD yo no tengo el módulo de 3D y no se lo puedo mostrar, pero créanme que esto está volando ahora, cambiándole este numerito. Entonces, esto siempre en 0. Y acá me dice dónde empieza y dónde termina. Fíjense que Z está en 0 y las coordenadas X e Y son estas que dicen ahí, que están escritas. Empieza en el eje de X en menos 29,3855. También lo podría llegar a modificar. En el caso de que trabaje con coordenadas, acá le puedo poner menos 30. Y van a ver que cambió la posición en el eje X. Se fue de menos 29 donde estaba a menos 30, que es lo que yo le dije. O sea que manualmente puedo modificar eso. La verdad que si no usan coordenadas no lo van a usar nunca, pero hay que saber para qué sirven las cosas. Bueno, el fin en X, en fin, más características. Ángulo si tuviese, ¿sí? Me va a dar también la longitud, que es un dato que muchas veces estoy buscando porque no quiero dibujar una cota. La toco y dice longitud mide 2 metros 92,95, ¿sí? Si yo le pongo una cota, va a decir que mide eso mismo, obviamente con el redondeo que tenga mi cota. Vamos a cambiar esto porque no van a ver nada. Vamos a poner la capa que corresponde en cotas. Si yo pongo una cota acá, me va a decir que mide 2,93. Si yo selecciono el objeto y le pregunto sus propiedades, la longitud, me dice que mide 2,92,95. Como el tercer decimal es un 9, lo va a redondear para arriba y por eso me dice 2,93. ¿Sí? Pero acá me da con más exactitud la longitud. Acuérdense que esto depende. ¿Se acuerdan cuando hicimos el template para dibujar en metros? Una de las preguntas era con cuánta precisión querés dibujar, y nosotros le habíamos puesto el número 4. Esos 4 son los 4 decimales que ustedes ven acá. Si ustedes varían la cantidad de decimales en esas preguntas con el comando DWG units, acá van a aparecer más o menos números, ¿sí? Si eligen 6 van a tener 6 números después del punto, o sea, van a tener más precisión, ¿ok? De todas maneras, tengan en cuenta que esto sucede porque todo esto yo lo hice a mano. Si yo le digo que dibuje una línea de 3 metros, la dibujará de 3 metros. Si le digo que la dibuje 3,01, la voy a dibujar con 3,01, ¿sí? Cuando aparecen este tipo de longitudes es porque yo no le di la medida exacta, sino que es el resultado del proceso de dibujo. Pero si yo le digo que acá quiero una línea de 2,93
y escribo en la longitud de la línea 2,93, una cota, me va a decir obviamente 2,93, y si yo voy a las propiedades de esta línea, acá tiene que decir 2,9300, porque tiene que ser clavado, tiene que ser exacto, tiene que respetar lo que yo le dije en el comando, ¿sí? Por eso, supónganse si ustedes tienen alguna diferencia cuando hacen, no sé, alguna cuenta para ver hasta dónde llega y acotan y dicen, no, 93, sí, pero si yo vengo del otro lado y le quiero indicar este punto, en vez de llegar acá, me llega, no sé, a esta distancia, y entonces, bueno, estas cosas suceden porque alguno de los elementos no mide exactamente lo que dice la cota. La cota va a redondear, en nuestro caso, a 2 decimales, que es lo que habitualmente se utiliza en todos los planos. Es raro que encuentren un plano con más de, o una cota con más de 2 decimales, ¿sí? Porque los metros no lo pueden medir, porque las reglas no lo pueden medir, por cuestiones prácticas, digamos. Bien. Esto con respecto a las propiedades de las líneas. Obviamente que si ustedes tienen cualquier otro elemento, vamos a buscar, por ejemplo, un bloque, que es el tema de la clase que viene, pero lo vamos a usar de excusa. Esta mesa ya es un bloque es agrupar diferentes elementos para conformar un único elemento, en general que lo repetimos muchas veces, y para no dibujarlo todo el tiempo, en este caso es una mesa con 4 sillas, y también tiene características. Las características de todos los elementos que lo componen. No me va a dar las características de todos los elementos, pero sí las del bloque que conforman. Lo selecciono y voy a propiedades y me dice que es una referencia a bloque. O sea, ya me está diciendo, esto es un bloque. No es un agrupamiento, no es una imagen, no son círculos y líneas, no. Esto es un bloque. Obviamente todas las generales, capa, grosor y color, la posición, y acá me va a dar las particulares, que son varios. En este caso me va a decir el nombre, porque a los bloques hay que ponerle nombre, y me va a decir el nombre, ¿sí? Mesa R1.20, ¿sí? Este es un bloque que tiene ese nombre asignado, que no está rotado, porque los bloques pueden rotarse. Entonces, si este bloque estuviese rotado, en vez de decir 00, me diría el ángulo de rotación, si es anotativo, en qué unidades está dibujado el bloque o fue dibujado, y el factor de unidad del bloque, o sea, si está escalado o no está escalado y en qué proporción. Más allá de todas estas cuestiones que por ahora no nos interesan demasiado, simplemente como ejemplo, yo le podría decir que lo rote. No está rotado, le digo, mira, yo no lo quiero como está hecho, que es con rotación 0, sino que lo quiero a 45. ¿Por qué? Porque yo quiero que las sillas se vean en horizontal y en vertical. Entonces le pongo una rotación de 45, entonces ya la apariencia del bloque es esta, ¿sí? Entonces lo cambié desde acá. También hubiese podido hacer lo mismo aplicando el comando rotar, ¿sí? O girar, que ya lo vimos, que tienen que repasarlo, pero es exactamente lo mismo. Son formas diferentes de hacer lo mismo. A veces, supongamos que nosotros tenemos que elegir de qué forma lo vamos a hacer, y depende de la situación muchas veces cuál va a ser la herramienta que vamos a elegir para obtener lo que queremos. Supónganse que nosotros tenemos 9 mesas y yo quiero que todas estén rotadas, ¿sí? Yo tendría que ir a girar y aplicarle a cada una de ellas un giro de 45, porque posiblemente si yo lo hago a todas juntas, el resultado no va a ser el que yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a cambiar la ubicación en el espacio, y si esto estaba dentro de unas paredes, supongamos que esto estaba dentro de un salón,
En planta sería una cosa así, ¿no? Si yo le aplico la rotación a esto en el conjunto con el comando girar, le digo 45, que es la posición en la que yo quiero mi ciudad, me cambió la ubicación de las mesas, ¿sí? No me sirve, cambio. Si yo selecciono todo lo que quiero, a lo que quiero aplicarle, como es un bloque, vengo acá, me va a decir que hay 9 referencias a bloques, ¿sí? Ya entendió que son todos bloques y eso es un gran dato. Y acá la rotación sigue siendo 0, pero si yo le pongo 45, me las rota en el lugar, que es lo que yo quería, ¿sí? Es lo mismo hacerlo desde acá que hacerlo desde el comando. No exactamente. Sí es el mismo resultado eh, del objeto individual, dependiendo del caso. Si yo lo hago en uno, va a ser exactamente lo mismo. Ahora, si tengo un conjunto, como en este caso, una situación en particular, tengo que saber elegir cuál comando utilizar o qué cantidad de pasos, porque yo perfectamente también puedo decir, no, mira, yo no me quiero complicar la vida, no me acuerdo de eso, entonces lo que tendría que hacer es rotar cada uno 45, o sea, hacer esto 9 veces. ¿Sí? O, todo depende del dibujante, decir, mira, yo lo tengo así, pero en realidad no quiero las mesas en otra posición. Tendría que borrar lo que ya hice, aplicarle el giro y volver a hacer la copia, utilizando matriz, lo que ustedes quieran, para obtener el mismo resultado, ¿sí? Pero perdí más tiempo, esa parte de haberlo hecho la primera vez, la distribución de las mesas, lo tengo que repetir. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que uno va aprendiendo a medida que va haciendo, dibujando y practicando y teniendo diferentes situaciones. Y es la excusa para ver desde el cuadro de propiedades que las propiedades no solamente nos ayudan a saber propiedades específicas de los elementos, sino que también nos ayudan a dibujar a veces, ¿sí? No termina más este programa, ¿no? Bueno, lo último, y los dejo en paz. Vamos a agarrar más cosas. A ver si tenemos alguna otra capa donde podamos poner esto. Creo que no. Sí, mesas. Por ejemplo, obviamente mis bloques de mesas tendrán que estar en una capa acorde. En este caso yo ya tengo, bueno, mesada. Tendría que tener una capa que se llame muebles, por ejemplo, o mobiliario, o mesa, o lo que sea. Pero una capa específica para poner mis mesas y que estén ordenadas. Le voy a poner en mobiliario. Debería ir en esa capa, ¿sí? Entonces, esto está bien. Y todos los demás bloques están en una capa equivocada porque están en la capa mesada. Una de las cuestiones que tiene el cuadro de propiedades es que puede hacer filtros de selección y eso está muy bueno. ¿Qué son los filtros de selección? Bueno, abro la tabla de propiedades y en el tercer botón de arriba a la derecha dice selección rápida. Entonces, si yo pico acá, me va a aparecer este cuadrito, ¿sí? Me va a decir si lo voy a aplicar a todo el dibujo, si el objeto es múltiple o polilínea o cota girada o texto o línea, círculo. Todas estas opciones que ustedes ven. Entonces, desde acá puedo filtrar lo que yo quiero encontrar dentro de todo mi dibujo en este caso o dentro de una selección. Después le voy a tener que decir a qué lo quiero igualar. Supónganse que yo le digo que en todo el dibujo me busque, que podemos buscar todos los arcos.
me va a decir con qué propiedad vas a usar para hacer esa selección. El color, la capa, el tipo de línea, la escala, el inicio, en fin, nos da el ángulo inicial, nos da un montón de cualidades, incluso el área o la longitud. ¿Sí? Yo voy a elegir alguna de estas propiedades para hacer mi selección. Le voy a decir que quiero los arcos que... ¿qué le puedo poner? Vamos a ver. No, para que no sea con una determinada capa, y me va a decir igualar y me va a ese tipo de capa, ¿sí? ¿A qué lo voy a querer igualar? Y después qué valor voy a utilizar para hacer mi selección, ¿sí? ¿Qué capa voy a usar? Entonces de acá le voy a tener que decir qué capa quiero que busque esos arcos. Y una vez que le dé a aceptar, me va a elegir todo lo que encuentre en el dibujo que cumpla con esas características. Esto sirve para hacer modificaciones más grandes, o sea, para cambiar las propiedades de una manera más abarcativa. Yo lo voy a hacer con una selección para el ejemplo. Yo voy a elegir todo lo que dibujamos, ¿sí? Me voy a ir al cuadro de propiedades, voy a ir al botón de selección rápida, que en realidad son filtros, y voy a picar acá. Va a aparecer nuestro cuadrito de selección y le voy a decir que yo quiero de la selección actual. Fíjense que antes decía todo el dibujo, ahora dice selección actual. Yo podría pasar a todo el dibujo, pero lo quiero hacer sobre lo que seleccioné. Voy a utilizar alguna de estas propiedades. Voy a decir que utilice la propiedad de capa. Y todas las capas iguales a... Lo habíamos puesto en mobiliario. A las que estén en mobiliario. ¿Sí? Pico mobiliario y doy a aceptar. Y me va a seleccionar solamente las cosas que estén en la capa mobiliario. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque yo puedo tener muchísimas cosas dibujadas y no recordar cuáles están en una capa y cuáles están en otra. ¿Sí? Entonces esto me permite identificar de una manera más o menos rápida algo que está dibujado en una capa determinada. Este tipo de situación puede surgir cuando, supongan, ustedes tienen un montón de capas y hay alguna que por alguna razón no quieren seguir utilizando y la quieren borrar, o porque tiene el nombre muy parecido, o porque no la van a usar, o porque les molesta, no importa, la quieren borrar. Acuérdense, para borrar una capa no tiene que haber nada dibujado, ¿sí? Entonces, si yo quiero borrar la capa mobiliario, voy a la capa mobiliario. Primero, no puede ser capa en la que se esté trabajando. Y segundo, no tiene que tener nada dibujado. Voy a la capa mobiliario, botón derecho del mouse, suprimir capa. No me va a dejar. Y no me va a dejar porque, y me va a decir por qué. La capa 0 y DeskPoint no se pueden borrar. La capa que esté como actual no se puede borrar. Las capas con contenido que contienen objetos no se pueden borrar. Y las capas que dependen de Xref, que es otra cosa, tampoco se pueden borrar. Alguna de estas cosas le está pasando a la capa mobiliario. Y puede ser que como este bloque está en una capa mobiliario, todas las demás están en otro, que se llama mesada, yo no voy a poder borrar nunca la capa mobiliario porque hay un bloque o un objeto que está en esa capa. Esto puede pasar porque quizás esto esté en mobiliario, pero fíjense, si yo hubiese modificado esto y le hubiese puesto el color si hubiese cambiado manualmente el color de los bloques a... pero son bloques, no me los va a tomar por más que estén en amarillo. No importa. Vamos a hacerlo con otro ejemplo, utilizando las mismas.
Ahí va. Esto está en la capa, esperen que la tengo que pasar, en la capa mobiliario y por capa, con color por capa. Ahora les voy a explicar por qué hice esto. Esta línea está en la capa mobiliario y todas estas líneas están en la capa mesada, ¿sí? Todas están sin modificar, por capa, por capa. Yo por alguna razón quiero borrar la capa mobiliario, no me va a dejar porque está dibujada la línea, ¿sí? Si está con el color de su capa, es fácil distinguirla. Ahora, si yo por alguna razón hubiese hecho esto, de modificarle el color, no sabría a primera vista en qué capa está. Para mí sería del mismo conjunto de la capa mesada, pero en realidad cuando la voy a seleccionar me dice que está en la capa mobiliario. Si lo verifico en el cuadro de propiedades me va a decir la capa mobiliario, pero a veces es difícil detectar esto cuando hay muchas entidades. Entonces, este tipo de filtrados lo que me permite es decir, bueno, de todas estas, ¿cuál está en la capa mobiliario? ¿Sí? Y le pongo a aceptar, la única que va a quedar seleccionada es esta. Entonces voy a poder detectar, esta es la que está mal, la puedo pasar de capa, o sea, puedo tomar las características de esta que está enmesada y con color por capa, le paso sus cualidades, la vuelvo a seleccionar para ver si cambió o no, está enmesada y dice por capa. Si yo vuelvo a elegir esto y vuelvo a preguntar, hacer un filtro y decirle, busca todas las capas que estén en mobiliario, le voy a aceptar, me va a decir, acá no tenés ninguna. Con lo cual voy a poder borrar la capa, porque ya esta que estaba en esa capa pasó a estar en otra. Entonces el programa ya no lo considera. Esto suele pasar con los bloques porque tienen el mismo color. Tuve que hacer las líneas porque hay cualidades de los bloques bien hechos que no se pueden cambiar. Como los bloques están bien hechos, no me servían para el ejemplo. Fíjense que si yo le digo a este bloque ¿en qué capa está? Me dice está en la capa mobiliario, con color por capa que es amarillo. Este está en la capa mesada con color amarillo, pero no tomó el cambio, ¿sí? Esto es porque el bloque está bien hecho. Si no estuviese bien hecho, posiblemente hubiese tomado el cambio. Pero es una característica de los bloques en especial. Y se los traigo a colación porque no todos los elementos reaccionan de la misma manera a este cambio de propiedades, ¿sí? Si yo le cambio las propiedades, algunas las va a tomar, ¿sí? Este que estaba en mobiliaria por capa se lo puede pasar a este, y este que está en mesada se la puede pasar a este. Pero si yo quiero cambiarle la propiedad individual a este que está en mesada con un color amarillo, no me lo toma, ni con amarillo ni con ningún otro color, ¿sí? Va a quedar siempre en el color que yo de la capa original. Por más que yo se lo cambie y acá me aparezca otro color, fíjense, vamos a poner un rojo, el bloque no cambia de color, sí cambia su propiedad, pero su aspecto no. Entonces, esto también hay que entenderlo. No todos los elementos van a tomar o vamos a visualizar el cambio en la pantalla, ¿sí? Sobre todo en este caso los bloques, que es una particularidad. Por más que acá yo lo seleccione y vea que dice un color diferente, no lo voy a ver en el objeto. Sí lo voy a ver en las propiedades, sí, mira, acá está color rojo, 237, qué sé yo, pero en la pantalla no lo voy a ver porque no lo puede cambiar en un bloque visualmente, sí en la propiedad. O sea, las propiedades son de los objetos, pero no siempre. ¿Ok? Igual es un caso muy particular.
Y la cuestión de las propiedades es algo que se va viendo a medida, como todo, que vamos dibujando y teniendo diferentes desafíos. Bueno, creo que por ahora nada más. No sé si fue demasiado para un viernes. Les voy a subir el primer ejercicio para que pueda empezar a dibujar los muros de la casa. No, no es demasiado. Eh, Les explico muy rápidamente para que... Sí, dime. Dependiendo de si es un color verdadero o no. Si es un color verdadero, sí, sí. En la impresión no, no te sale. Te sale como característica, pero si vos no lo ves en la pantalla no te va a salir. ¿Mm? Nada. Eh, integrador. Bueno, el primero, el que les voy a subir ahora, es este dibujo que les va a ir en PDF, ¿sí? Tengo el PDF, pero no me importa, se los muestro en cada. Lo primero que van a tener que dibujar es el terreno. El terreno está representado por esta línea punteada, línea y punto, ¿sí? Que es el objeto que van a usar para referenciar todos los muros, ¿sí? O sea, si ustedes no dibujan el terreno, no van a poder dibujarlo de adentro, a eso me refiero. Entonces, hay que dibujar primero esta figura que es casi un rectángulo, salvo por este chanfle. Ah, perdón, 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 no estoy compartiendo, tenés razón. Ahí, ¿se ve? Perfecto. Bueno, les decía, van a recibir esto en PDF, ¿sí? Lo primero que tienen que dibujar es el rectángulo de línea punteada, que es la representación del lote, ¿sí? Que es un rectángulo salvo que tiene una esquina chanfleada. No hace falta ningún dato porque si empiezan a dibujar a partir de la vertical que mide 17, siguen con los 30, 20 y 27, unen esto y les tiene que dar el 424, ¿sí? Geometría. Pueden empezar por la vertical o por la horizontal, pero no hace falta que tengan el ángulo para poder dibujarlo, ¿sí? Simplemente con empezar a dibujar por alguno de estos dos extremos van a poder cerrar la figura y a partir de eso, una vez que tienen el terreno dibujado, van a utilizar esas líneas como referencia para dibujar los muros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quieren dibujar este muro, que si ven la foto o los planos que les mande, este muro es largo hasta donde empieza el terreno. Y en este dibujo no está hecho así. Esto lo hice porque yo modifiqué la representación para dibujar los muros en vista en el siguiente ejercicio, ¿sí? Ahora no vamos a dibujar los muros en vista, solamente vamos a dibujar lo que está en magenta. Por eso el primer plano que van a recibir son solamente los muros. Entonces, utilizando el terreno, las líneas del terreno, a 721 pueden empezar a dibujar esta lista del muro. El muro tiene 30 de ancho, o sea, si no lo ven acá, lo van a encontrar más atrás, pero en algún lugar de este muro les va a decir de qué ancho es. Entonces van a dibujar una línea paralela o van a dibujar un rectángulo de ancho 30, no, como ustedes quieran, ¿sí? Eh, Va a empezar a 721 desde la línea horizontal superior y va a tener
IA603 desde la vertical de la izquierda, ahí van a tener este punto. Y a partir de ahí, 7,88 m. Y para abajo, o sea, el espesor, 30 centímetros. Y así van a poder ir ubicando cada uno de los muros. Lo mismo con este, por ejemplo, este vertical está a 13,91 de la línea vertical de la izquierda y tiene un ancho de 30. Todos los muros son de 30, salvo algunos pocos que son de 15. Todos los demás son de 30. Así que no van a tener otro espesor, y tienen algunas situaciones particulares que son columnitas de 20 por 20 que están adentro de los muros, que son estas que están marcadas acá. Hay dos en este muro, que es el muro largo de la entrada, y hay otra en donde más, creo que en este no, sí, acá. En la parte de la cocina van a ver que hay un cuadradito de 10 por 10 que también está ubicado con respecto a los ejes, ¿sí? Eh, Obviamente no todos los muros están con una cota al eje. Algunos hay que hacer el paso a paso. Por ejemplo, si yo quisiese dibujar este muro de 15, tengo que empezar desde la derecha. 222, 405, 355, 30, 402, para encontrar dónde comienza este muro de 15, ¿sí? Pero la idea es, siempre desde las líneas del terreno, empezar a dibujar hacia adentro y empezar a dibujar lo que está más próximo. Y en base a eso que voy dibujando, voy a ir teniendo las referencias para dibujar los otros muros, ¿sí? Esto es lo que les voy a subir ahora, y bueno, es el primer ejercicio de esta parte del año. Sí, no, ustedes lo guardan lo guardan como siempre en su espacio de trabajo de fondo negro, ¿sí? Eh, con el nombre que figura, con el nombre y el sistema de guardado que venimos utilizando. Este va a ser el trabajo integrador, ejercicio 1, y no tiene unidad, sino que es trabajo integrador, y lo van a ir teniendo a lo largo de todo el curso. Trabajo integrador ejercicio 1, trabajo integrador ejercicio 2, incluso tienen el nombre. En el ejercicio 2 son los muros en vista, en el ejercicio 1 son los muros, en el ejercicio 3 los sólidos, y así van a ir completando todo el plano, ¿sí? Pero el mismo sistema de guardado, ¿ok? Con las iniciales o el nombre del alumno o la alumna. eh, Acuérdense, no traten de que los nombres de los archivos no sean tan largos, pero nada más. ¿Mm? Ah, y otra cosa, fíjense que hay una nota que dice que las cotas no las tienen que dibujar, no las tienen, o sea, yo las pongo porque son la referencia para que ustedes puedan hacerlo. No tiene que estar acotado, ¿sí? Finalmente ustedes lo que deberían entregar es un plano así, esto, ¿sí? Con obviamente el terreno que está, y tienen que ir haciendo las capas, si es que no las tienen, de cada uno de los elementos. En este caso tendrían que tener una capa para los muros, una capa para el terreno, que yo utilicé la capa de eje que ya la teníamos, pero ustedes pueden, si quieren, pueden hacer una capa que sea lote, eje, o utilizar la de ejes o la que quieran, obviamente línea y punto. Y después lo que tienen que entregar es este dibujo sin cotas, eh, con el sistema de guardado que venimos utilizando. Si por alguna razón ustedes quieren guardar las cotas, yo les digo, una vez que lo tienen dibujado, las cotas ya no les van a servir, porque en cada uno de los ejercicios ustedes van a ver que van a tener cotas diferentes,
¿sí? Esperen que vamos a activar todo de vuelta. En algunos ni siquiera van a tener cotas. Cuando tengan que poner los sólidos es simplemente rellenar los muros. En los de puertas y ventanas tampoco, pero por ahí en muros a la vista van a tener otras cotas. Entonces, si ustedes guardan todas las cotas que van a usar para dibujar, el dibujo va a terminar lleno de cotas que finalmente no les van a servir. Porque la idea es que cuando lleguen a, a tener el plano completo, que sería más o menos esta situación, ustedes acoten de manera prolija y ordenada las partes más importantes del plano. O sea que las cotas que ya eh, que vienen haciendo en cada ejercicio no les van a servir. Son simplemente indicativas, por eso está la notita. Si no las tienen que mandar, borrenlas antes de mandar o hagan una copia del dibujo donde guardan las cotas para ustedes. Pero al Classroom súbanlo sin cotas, ¿sí? Bueno, creo que nada más. ¿Mm? Cualquier duda o consulta, lo llaman a alguien que no sea el profe y nosotros nos vemos el lunes a Mauro. No, si algo se les complica, me mandan un mensaje o me escriben un mail, sobre todo para recordar y verlo en clase, ¿sí? Bueno, que tengan muy buen fin de. Hasta luego. Chau, chau.